Bienvenidos al tutorial de Celiosoft. Hoy vamos a aprender a armar un circuito de enclavamiento. Lo primero va a ser crear un nuevo programa, seleccionar un módulo. En nuestro caso vamos a utilizar el número 4, que es de 4 salidas digitales y 2 entradas digitales, con 4 relés. Damos siguiente. Aquí seleccionamos las extensiones, podemos añadir nuevas o quitar según nos convenga. En este caso no vamos a utilizar ninguna. Le damos siguiente. Podemos crear en bloques o por escalera. En nuestro caso vamos a utilizar escalera. Damos siguiente. Paso siguiente es colocar las entradas. Como podemos ver, tenemos varios tipos de entradas. Vamos a colocar I1 en el contacto número 1. La podemos modificar como normalmente abierta, normalmente cerrada. A nosotros nos sirve como normalmente abierta. Después pues están los pulsos. Después nos encontramos con los relés auxiliares. Colocamos el nuestro en modo contactor. Hay que recordar que solo podemos conectar los relés auxiliares, amarillos con amarillos y los azules con el azul. Conectamos nuestro contactor en la parte de bobina. Existen 4 tipos de conexiones de los relés auxiliares. Primero el modo contactor, que hace que se estimule la bobina. El modo interruptor, que cambia de estado con cada pulso. El set, que permanece conectado con un solo pulso. Y el reset, que hace que se desactive con un solo pulso. Vamos a utilizar la conexión de salida del relé auxiliar para mandar la última señal de nuestro circuito de enclavamiento. Pero para que este circuito funcione como un circuito de enclavamiento es necesaria una segunda entrada, pero en modo normalmente cerrado, que en este caso utilizaremos I2. Lo cambiamos a normalmente cerrado y de ahí terminamos la conexión hacia el relé auxiliar. Para hacer una conexión dentro de Celiosoft, simplemente hay que dar clic en el espacio en blanco en la línea punteada. En caso de querer borrarla, solamente se vuelve a dar clic sobre el mismo punto. Por último, como último componente para comprobar el funcionamiento de nuestro circuito, vamos a utilizar una salida Q1. Esta salida la vamos a tomar como un ejemplo, un LED. Esto tomamos el modo contactor de la bobina de Q1 y lo colocamos en la columna de bobina. Esto con el fin de que cuando la bobina del relevador sea energetizada, instantáneamente la salida sea energizada al mismo tiempo. Podemos observar que también podemos tener set, reset, telerruptor y contactor en las salidas. Continuamos conectando los cables y por último conectamos un nodo entre M1 e I2 para el circuito de enclavamiento. Con esto vamos a lograr que cuando la entrada I1 ya no esté en funcionamiento o ya no pase el voltaje por la misma, la bobina se energicite a sí misma para mantener prendida la salida Q1. Podemos sustituir las entradas por pulsos, aquí representadas con Z. Tenemos 4, Z1, Z2, Z3 y Z4. Ahora nos vamos a la parte de simulación. En la parte inferior tenemos 5 botones. El de entradas digitales, tecla Z o pulsos, el de la bobina, el de las salidas y el de aceleración y límites de la simulación. Estos paneles nos sirven para activar las entradas y ver el estado de las salidas. En este caso vamos a cerrar el de tecla Z porque no tenemos ningún reset. Acomodamos de manera que nos quede libre el espacio del circuito para ver cómo funciona y damos clic en Run. La simulación ha iniciado y podemos ver cómo se tornaron rojas las conexiones antes de las entradas. Esto significa que por ese conducto está pasando una señal de voltaje. Ahora, si nosotros presionamos la tecla I1, accionará la entrada y dejará pasar ese voltaje. Podemos ver cómo instantáneamente se energiza la bobina y M1 deja pasar un voltaje hacia Q1. Y como se puede ver en el panel de salidas, el foco se prende. Repito, se llama circuito de enclavamiento o de paro de emergencia,
ya que si yo dejo de presionar I1, la bobina sigue estando energetizada y todavía hay voltaje en la salida Q1, y la única forma de detener este funcionamiento es cortando el circuito por medio de la entrada I2, como podemos ver a continuación. Ahora, como solo necesitamos un pulso de activación para la bobina, es mejor utilizar un botón Z. Para no tener que retirar el botón de I1, lo único que tenemos que hacer es reemplazar la entrada I1 por Z1, acordándose de conectar después del M1 hacia el I2. Ahora, con la simulación que he iniciado, podemos ver al dar run que las conexiones se tornaron rojas. Eso significa que por el conducto está pasando una señal de voltaje. Ahora sí, nosotros presionamos la tecla Z1, accionará la entrada y dejará pasar ese voltaje. Podemos ver cómo instantáneamente se energiza la bobina y M1 deja pasar el voltaje hacia Q1. Y como podemos ver en el panel de salidas, el foco se prende. Una vez terminado el programa, podemos darle edición al título. Lo único que tenemos que hacer es ir a edición, configuraciones del programa. Ahí podemos ver que podemos cambiar el nombre del programa. En este caso le vamos a poner tutorial de enclavamiento. Le podemos también cambiar el autor. En este caso nosotros somos el equipo 2 y pondremos aquí equipo 2. La versión realmente depende para el número de veces que lo has hecho o cómo quieres llamarlo en sí. Comentario, pues no hay ningún comentario en esa parte. Podemos ver las diferentes opciones que hay en configuración del programa, como la configuración, donde puedes ajustar ciertos parámetros, en el historial y el formato de fecha, donde puedes ir cambiando de acuerdo a tu región cómo utilices la fecha. Por último, ahora vamos a ver cómo agregar comentarios a cada parte de nuestro programa. En este caso, el circuito de enclavamiento es un diagrama bastante simple, pero cuando necesitemos hacer un diagrama bastante complejo es necesario saber qué parte es pues cada parte específica del diagrama, ¿no? En cada uno de los componentes que existen en el CLSoft, como son en este caso las entradas, vamos a agregar comentarios a cada una de ellas. En el caso de I1 vamos a agregar que es el arranque. En caso de la entrada I2, como es nuestro faro de emergencia, pues simplemente podemos poner el nombre de faro de emergencia. Ahora, finalmente, para poder ver los comentarios en el momento de tener el diagrama, simplemente vamos a visualización, comentarios y ver todos. Por supuesto que igual podemos esconderlos. Por último, igual quisiera agregar que, bueno, en caso de querer imprimir lo que es las hojas del diagrama del programa, al ya haber modificado lo del autor, el nombre entre los comentarios, el horario y todo, se puede hacer una impresión de un archivo PDF, el cual ya contiene la rúbrica de lo que es este software SerioSoft. En este caso nosotros no tenemos un programa para imprimir las hojas en archivo digital, pero si se requiere imprimir un archivo digital, simplemente se necesita un programa de convertidor PDF para llevarlo a cabo. Y bueno, es todo. Esperamos haya sido desagradable este tutorial. Es un programa bastante simple de usar y muchas gracias.